Bien, pues buenos días a todos y como sabéis, hoy vamos a comenzar nuestra clase donde sabéis que vamos a hablar del tema de la literatura, vamos a hablar también del cine y cómo estas dos disciplinas se relacionan, vamos a decir casualmente o tristemente, pues con la situación que estamos viviendo ahora mismo de las pandemias. Y vamos a ver, por tanto, cómo dentro de nuestro curso de literatura, puesto que ahora estamos en la parte de literatura gótica, precisamente cómo el cine de terror no se puede entender, digamos, la literatura de terror en un primer momento, el cine de terror en un segundo momento, no se pueden disociar precisamente de esta idea del mal, de la pandemia, de la enfermedad y, por tanto, de todo lo que conlleva destrucción. Bien, para ello, la primera idea que quiero que tengáis clara, lo vamos a ver en la pizarra. Eh, Bien, la primera idea que quiero que tengáis clara es la idea, fijaros, muy importante, el concepto de literatura. Sabéis que hemos hablado en más de una ocasión de las características de la literatura precisamente como reflejo de la sociedad. Pero hay una idea que quiero que hoy tengáis, que se os quede muy clara, que es cualquier obra literaria que escribe cualquier autor, no puede disociarse, no puede separarse, no puede entenderse sin su contexto. En ese sentido, por ejemplo, hoy en día no se podría escribir El Quijote. ¿Por qué? Porque Miguel de Cervantes escribe El Quijote en su momento como reacción a las novelas de caballería. Y hoy en día, pues no tenemos novelas de caballería. Del mismo modo, por ejemplo, en la época de Cervantes no se podría haber escrito, pues por coger una noticia actual, por ejemplo, sabéis que hace poco la NASA ha dicho que ha confirmado que se ha encontrado restos de agua, no precisamente como lo entendemos, pero sí restos de agua en la superficie de Marte. Vale, eso no se podría haber escrito en la época de Cervantes. ¿Por qué? Pues porque ni se conocía, ni además, es decir, no se hacían viajes al espacio, ni era un tema que estuviera candente. Por tanto, muy importante, quiero que entendáis la idea de que la literatura refleja la sociedad, bueno, más allá, por supuesto, de la literatura creativa, por supuesto, de un poema, y aún así podríamos ver cómo muchas creaciones literarias siempre están conectadas con el momento. Pero bueno, es posible que un poema pueda estar más disociado, más aislado, pero sí que quiero que tengáis esa idea muy clara, ¿vale? Muy importante, la idea de literatura. Luego sabéis que vamos a hablar precisamente del cine. ¿Y por qué vamos a hacer esta conexión? Bueno, pues muy fácil. Precisamente porque una de las primeras fuentes donde se basó el cine precisamente fue en la literatura, porque tenía ahí ya una base, un caldo de cultivo. Lo que había que hacer era llevar a la pantalla. Pero es que a fecha de hoy han pasado un siglo desde la creación del cine y sigue estando igual. Por tanto, vamos a empezar con lo que nos ocupa hoy. A ver. La presentación. Exactamente, esto es lo que quiero que veáis. Fijaros, como decíamos, bueno, lo hemos titulado La epidemia de los monstruos de la noche o cómo expandir la enfermedad. Por tanto, la primera idea que os decía, pandemia y enfermedad. Hoy en día estamos inmersos con la pandemia del coronavirus. Pero, como os digo, hay unos vínculos ancestrales totalmente estrechos entre los monstruos de la noche, que ahora veremos con qué nos referimos, y la pandemia. Es importante, muy importante, la idea que os pongo aquí de noche. Esa idea es muy importante. ¿Por qué? Porque
siempre el ser humano ha asociado la noche precisamente con los peligros, con la oscuridad, con la inseguridad. Y alguno podríais preguntarme, Javier, ¿y por qué la noche? Pues muy fácil, precisamente porque el ser humano sigue siendo un ser lógico. Es un ser relacionado con la luz del sol. Precisamente ahora que ha cambiado la hora, todos os dais cuenta que, por ejemplo, anochece a las 6 de la tarde o las 7 de la tarde, y cuando llegan las 9 tenemos la sensación de que han pasado muchísimas horas, de que ya es de madrugada, porque el ser humano sigue siendo un animal biológico que se rige por el sol, y eso es lo que nos influye. Fijaros, estos monstruos de la noche, que como sabéis estamos hablando de los vampiros, como os digo ahí, es una de las pocas criaturas mitológicas que han existido en la mayoría de las civilizaciones. Es decir, desde los sumerios y los asirios hasta el día de hoy tenemos presente o constatamos la presencia de estos seres. Son más antiguos que el cristianismo, indudablemente, ya os he dicho, asirios, babilonios, egipcios, griegos, romanos, la cultura china, todos nos los presentan. Y se supone que son inmortales, aunque a mí me gusta mucho más usar la expresión inglesa de undead. Sabéis que dead es el muerto, por tanto el undead es el no muerto. Es una persona que ha pasado el umbral de la vida y que se supone que está en otro estadio. No está ni vivo ni muerto, está entre medias. Eh, Fijaros, podríamos plantearnos si es el cuerpo revivido de una persona muerta que vuelve de la tumba por la noche para chupar la sangre de los vivos. En principio esa es la idea que todos tenemos claro. Hemos dicho que ha existido en todas las culturas, pero indudablemente se popularizó en el siglo XVIII, precisamente en la Europa del Este, tras una histeria colectiva, y no olvidemos que va a ser ahí cuando vamos a tener los mejores ejemplos de datos y de informes científicos, precisamente porque esa histeria va a hacer que las autoridades se involucren y que exijan a los médicos, incluso a los militares, que estudien precisamente eso. Y gracias a eso vamos a tener esos informes. Va a ser determinante la porfiria como una enfermedad que hoy la conocemos, que la tenemos perfectamente datada. Si entramos en la literatura, 1819, que va a ser cuando John Polidori va a establecer el arquetipo del vampiro con su The Vampire. Acordaros o recordar que John Polidori fue el médico personal de Percy Shelley, el gran poeta, marido de Mary Wollstonecraft, que nació así, pero que luego va a ser Mary Shelley cuando se case con él, autora de Frankenstein. Fijaros las uniones. Y como dato, acordaros que Shelley llamaba malévolamente a Polidori, le llamaba Polidoli en ese juego de palabras inglés. Bueno, pues precisamente para despreciar. Bueno, os voy a subir esta presentación en cuanto que termine el vídeo, os la voy a subir y os la voy a adjuntar a este vídeo, os voy a adjuntar la presentación. ¿De acuerdo? Por tanto, muchísimas gracias.